decir conmigo, con todo? Con todo. Diga una vez más, con todo. Es como cuando usted le va a echar ganas a algo, con todo, si no, ¿para qué? ¿Sí o no? Porque para hacer las cosas aguadas, sin ganas, sin ánimos, pues ¿para qué? Tenemos que hacer las cosas con todo. Y yo me quiero valer de una historia y voy a intentar no predicar largo hoy. Yo sé que siempre digo eso y termino predicando 1 hora, pero les prometo hacer mi mejor esfuerzo. Y vamos a leer un pasaje en la Biblia, en Mateo capítulo 22, y aquí vamos a ver a los fariseos tratando de sorprender a Jesús. Aquí vamos a ver, son como 3 mini historias en un pasaje. Si me puedes quitar la música, por favor, Dieguito, te lo agradezco. Y vamos a ver cómo los fariseos trataron de sorprender a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo. De hecho, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica tenemos en la memoria el recuerdo de decirle a la gente para insultarlos, fariseos. Fariseos porque el fariseo era alguien un poco hipócrita que predicaba de Cristo o que creía de Cristo o que creía la ley, más bien dicho, pero no muy bien en la vida, no muy bien en su expresión de vida. Y los fariseos era un grupo religioso conservador. Este grupo religioso conservador surgió unos 150 años antes de Cristo y se caracterizaban por ser obedientes a las tradiciones. Los fariseos eran obedientes a las tradiciones antiguas, consideraban las tradiciones antiguas más importantes que las palabras de los profetas. O sea, los fariseos cuidaban la ley, promovían la pureza sacerdotal a todos los judíos. Los fariseos eran famosos por, diga conmigo, aparentar. ¿Se ha fijado la gente que aparenta? ¿Sí o no? La gente que es media hipócrita, que te da una cara pero que no es como es, o no es como lo que quieren aparentar ser. Ellos eran famosos por aparentar rigor y austeridad, pero eludían los preceptos de la ley, por eso eran conocidos como los hipócritas, como los religiosos. Y hoy día, si lo traemos a nuestra realidad de hoy, también en las iglesias existen los hipócritas, ¿sí o no? Ay, no, mira, esa persona se la pasa predicando, pero si tú lo vieras como es en la casa, cri, cri. Esos no vinieron hoy día, ¿ok? Esos no vinieron. Y Jesús los trató de hipócritas, le decía hipócritas porque les cierran las puertas del reino a los demás. Y estos fariseos les mandaron a unos pupilos, a unos alumnos, a otro grupo pequeño, diga conmigo, herodianos. Los herodianos eran otro tipo de personas para tentar a Jesús, para hacerlo caer. Y los herodianos eran políticos partidarios de Herodes. Así como hoy día usted puede decir, por ejemplo, que hay un grupo político de los que se llaman los republicanos, están los demócratas, en mi país están los socialistas, también hay un grupo que se llaman los comunistas, y así hay grupos y personas afines a ideologías. Y estaban los herodianos, que también eran otro grupo. Entonces ya les mencioné un grupo. ¿Quiénes eran el primer grupo que les mencioné? Los fariseos. Segundo grupo de personas, los herodianos, que eran partidarios de la casa de Herodes, enfocados en las metas políticas. Creían en Herodes, creían que podía traer paz temporal. Herodes, se oponían a Jesús. Estos herodianos también se oponían a Jesús juntos con los fariseos. Y bueno, este grupo, y lo vamos a leer aquí en Mateo capítulo 22, si usted tiene Biblia, muy buena cosa, y si no, bueno, ábrala ahí en su celular o sígame atentamente con la pantalla, Mateo 22, del 15 al 22, y quiero que usted preste mucha atención. El subtítulo, si usted tiene una Biblia Reina Valera, dice la cuestión del tributo, y este es un pasaje muy conocido, que es citado muchas veces, pero no mucha gente sabe qué fue lo que subyace, lo que había, la historia, el contexto de cómo sucedió este pequeño pasaje. Vamos a leerlo. Dice, entonces se fueron, ¿quiénes? Los fariseos. Sígame atentamente, por favor, no se me distraiga. Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos querían sorprender ¿a quién?
al maestro, ¿cierto? A Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, présteme mucha atención, mucho cuidado. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¡Wow! O sea, ya lo estaban saludando siendo un poquito salamero. ¿Se entiende la palabra salamero? ¿Sí? Tocándole la espalda así verbalmente. Sabemos que eres amante de la verdad. ¿Usted cree que Jesucristo era amante de la verdad? Él es la verdad, no es el amante de la verdad, Él es la verdad, ya primer error. Pero ahí estos herodianos tratando de ser salameros con Jesús, sabemos que eres amante de la verdad. Wow, primer piropo, te saludan así y tú dices: oh, wow, cuidado, ojo cuando alguien es muy salamero con usted, le va a pedir algo. Y fíjese el relato, dice: y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sigue dando otro piropo, segunda salamería. Sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Tercer piropo, fíjese: y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tercer piropo. O sea, eres alguien que enseña y que no te fijas si el otro es educado, no educado, pobre, rico, gordo, flaco, chico, alto, etcétera, etcétera. O sea, realmente esto estaban haciendo sentir a Jesús con una salamería impresionante, ¿cierto? Verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Wow. Aquí vemos a Jesús tratando de una manera bien áspera. No sé si alguien alguna vez le ha dicho a usted o usted le ha dicho a alguien: eres un hipócrita. ¿Ah? Ahí estás el domingo levantando las manos y aquí en la casa, hipócrita, no seas hipócrita. Eso sucede en otras casas, en ninguna de nuestros hermanos aquí en la iglesia. ¡Auch! ¿Sí o no? Bueno, porque ya sabemos cómo es la cosa. Pero aquí tenemos a Jesús, nuestro Salvador, tratando de hipócritas a estos que se creían la muy grande cosa. Mostradme la moneda del tributo. Jesús, siendo Dios mismo encarnado, y dice: y ellos le presentaron un denario. En las monedas salía una imagen de quien gobernaba. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: bueno, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Yo creo que este grupo se fue como un poquito agüitado también, un poquito así como: híjole, no lo pudimos hacer caer, porque claro, quieren hacer que este Jesús diga: no den dinero al César. ¿Para qué? Para decir: oh, este Jesús está animando a la gente a no pagar los impuestos, a la sedición, y ya lo querían meter en un problema político a Jesús. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y él muy inteligentemente, muy sabiamente le dijo: bueno, y este es un versículo muy citado, todos sabemos esta historia. Bueno, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Este versículo lo citamos muchas veces para hablar de los impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos? ¿Ah? ¿Cuántos hacen su declaración de impuestos? Híjole, y nos quejamos porque no me toca pagar impuestos. Ay, que los impuestos. Ay, no, pastor, usted pagó los impuestos. Aquí hoy me toca pagar los impuestos de la casa, los impuestos a la renta, los impuestos de esto otro. Cada vez que vamos pagamos impuestos y nos ponemos a comparar. Hoy que en mi país pagamos qué porcentaje, cuánto se paga aquí, etcétera. Porque los impuestos es algo que sabemos que nos toca, y hay un dicho que dicen los americanos que digan: hay dos cosas seguras aquí. Esto me lo dijeron hace 23 años cuando llegamos a Estados Unidos. Me dijeron: hay dos cosas seguras en la vida. ¿Qué? Te vas a morir y segundo, vas a pagar impuestos. Híjole,
Bueno, entonces mucha gente cita este versículo, pero sin entender bien lo que sucedía alrededor de esto y que Jesús, conociendo la maldad de ellos, los trata. ¿Por qué me tienta? Recuerde que son políticos, los herodianos que vienen de los seguidores de Herodes. Ellos le hacían esta salamería a Jesús para hacerlo caer, para hacerle bajar la guardia. Porque cuando usted trata a alguien con salamería, esa otra persona, ok, mira, bueno. Entonces, atento ahí. Si alguien te trata con mucha salamería, es porque te va a pedir algo, ¿sí o no? Entonces, solamente le pasan la mano por la espalda con lindas palabras, pero sus intenciones son torcidas. Las intenciones de los fariseos, de los herodianos, eran torcidas. Porque si Jesús no apoya el dar tributo al César, también hablaba mal de él, que promueve la sedición, la revolución contra el gobierno. O sea, por donde fuera Jesús podía quedar mal. Entonces, ahí estaba Jesús hablando con los herodianos. Y Jesús sabe cuál es el propósito. Muéstrenme la moneda. En esa época las monedas tenían el rostro o la imagen del emperador. Muéstrame el denario. Entonces, mucha gente cita este versículo, sobre todo cuando hablamos de pagar impuestos y taxes. Claro que sí, lo sabemos. Pero mucha gente no sabe que esta historia viene de un intento de atrapar a Jesús y de meterlo en un problema. Ahora, se maravillaron. Síganme con la historia. En el verso 22 dice, oyendo esto se maravillaron y le dejaron y se fueron. Se maravillaron y frustrados por no haber podido hacer caer a Jesús, hacerlo decir algo para ir en su contra. Continuemos leyendo en el versículo 23, Mateo 22, 23. Dice, diga conmigo, tercer grupo. ¿Cuál fue el primero? Los fariseos. ¿Los segundos? Los herodianos. Tercer grupo que vino a hablar con Jesús. ¿Quiénes fueron? Dice, aquel día, o sea, en el mismo día, piense esto, ahí está Jesús en un lugar público, hablando con un grupo, hablando con otro. Yo me trato de imaginar cómo gesticulaba, cómo decía, el tono de voz. Y trate de usted y use su imaginación. Tercer grupo, dice, aquel día vinieron a él los, diga conmigo, saduceos. Los saduceos que dicen que no hay resurrección. Présteme mucha atención aquí. Ya dijimos quiénes son los fariseos. Los que creen en el Antiguo Testamento, los que cuidan la ley, las tradiciones. Pero hay otro grupo de religiosos que son los fariseos, los saduceos, que son los menos. Los saduceos no son como los fariseos que vimos, acabamos de ver al principio. Los fariseos son muchos. Diga conmigo, los fariseos son muchos. Diga conmigo, los saduceos eran poquitos. ¿Ok? ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los miembros de la clase alta, los miembros de la élite aristócrata que solo creían en el Pentateuco. Los saduceos solo creían en los primeros 5 libros. Para ellos no valían los profetas, ni Isaías, ni los salmos, ni los proverbios, como sí para los fariseos. Ellos no creían que el hombre tenía ni alma ni espíritu, que el hombre cuando se muere se acaba todo. O sea, los saduceos eran un poquito diferentes a los fariseos, pero aún así eran un grupo de élite, de estudiosos, y a diferencia de los fariseos que sí creen en todo el Antiguo Testamento, que creen que los fariseos sí creen que hay alma y que hay espíritu y que los muertos van a resucitar, los fariseos seguían la ley mosaica. Los saduceos representan los privilegios de los sacerdotes y eran los aristócratas de la época. Los judíos tenían esta diversidad de grupos, diga conmigo, diversidad. Y esta serie de fuerzas representadas por los herodianos, por los fariseos, por los saduceos, estaban ahí claramente reunidos, fariseos, herodianos, saduceos. ¿Para qué? Para arrancarle a Jesús algo, alguna frase de la cual pudieran agarrarse para hacerlo caer, alguna frase que lo comprometiera y sobre la cual ellos pudieran acusar a Jesús. Entonces vino este otro grupo de saduceos, verso 24, y dice, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, sígame
con este relato, es muy interesante. Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¡Wow! Présteme atención, esto era la ley del levirato. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado de esto o no. Esto corresponde a una costumbre muy antigua que hasta ciertos tiempos modernos, creo que en Rusia hasta algunos años atrás, se practicaba. La ley del levirato consistía en que si una pareja estaba casada y se moría el hombre por alguna razón y la mujer quedaba viuda, el que tenía que tomarla como esposa era el hermano menor del fallecido. ¿Me estoy explicando? Supongamos, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Paola y Pablo. Levantan tu mano, Paola y Pablo. Pablo tiene un hermano menor, se llama Cristian. Supongamos que Pablo, por alguna razón, Dios se lo lleva a su presencia, se va. ¿Okay? Es solo un caso hipotético. No te quedaba de otra, Paola, que tenías que casarte con Cristian, el hermano menor de Pablo. Ay, no me gusta el chascón, ¿ah? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque había un propósito de mantener la herencia familiar. E incluso si después el hermano menor tenía hijos con la ex cuñada que pasaba a ser su mujer, los hijos seguían siendo considerados hijos del difunto. No me quiero meter mucho en profundidad en lo que significaba, pero yo quiero que usted entienda esto, que la ley del levirato era una costumbre o una ley que establece que una viuda debe casarse con el hermano del marido fallecido. ¿Para qué? Para que el patrimonio familiar siguiera quedando en la misma familia. La ley del levirato era una costumbre o una ley que establecía que la viuda debe casarse con el hermano menor del fallecido. Y esto con el propósito de conservar las tierras, de conservar la herencia, las propiedades en cada tribu. Entonces, si un varón se casaba y no había tenido hijos y moría, dejaba a la viuda en el aire. Entonces, para que no quedara abandonada y todo, el hermano menor tenía que hacerse cargo. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes, yo no voy a mirar a nadie, pero cuántos de ustedes piensan, híjole, si yo me muero, entonces en ese tiempo mi hermano menor, en el caso de Sergio, Esteban, tenía que casarse con Claudia? Esa era la ley. Sergio tiene un hermano menor, le tocaba, porque tenía que hacerse cargo. Y de los hijos y de la herencia, para mantener todo ahí. Entonces, fíjese usted en la historia. Vienen estos que no creen en la resurrección, los saduceos, y le hacen esta hipotética historia a Jesús. Dijimos que querían hacer caer a Jesús. Jesús les dijo a los primeros, ¿para qué me hacen caer en esto? Mentirosos, hipócritas, los trató mal. Jesús los trató de hipócritas. Y después vienen los herodianos y después ahora vienen los saduceos. Y fíjense, verso 25. Y le plantean diga conmigo, caso hipotético. ¿Sabe lo que es un caso hipotético? Es un caso inventado para ver qué se debiera hacer. Los que estudian todo este tipo de casos le llaman casuística, que bueno, no vamos a explicar en detalle lo que es, pero si usted quiere googlee lo que es la casuística. Es la elaboración de un caso hipotético para que podamos pensar, llegar a conclusiones y cómo se debiera solucionar. Y aquí le presentan este plan o esta situación a Jesús recuérdese, tratando de hacerlo caer. Le dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Alguien tiene 7 hermanos? ¿Alguien tiene 7 hermanos? ¿No? ¿Quién tiene 6? ¿Cuántos tiene usted? 7. ¡Wow! Wow, pero quiero que me siga con el ejemplo y con este caso. Recuérdense que aquí están esta gente sabionda de la Biblia, sabionda que estudiaban y querían hacer caer a Jesús. Sígame, dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Ok, el primero estiró la pata, se fue con el Señor. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Ya sabemos, ya le expliqué un poquito cómo funcionaba la ley del levirato. O sea, el mayor se casa y muere sin hijos y viene el hermano 2, el segundo hermano, y se casa y así sucesivamente, porque de la misma manera, verso 26, de la misma manera también el segundo hermano, o sea, la mujer
se le murió el primer marido, se le murió el segundo marido. Verso 26, de la misma manera también viene el segundo y el tercero, y después dice hasta el séptimo. O sea, a la mujer ya se le habían muerto 7. Esta era, yo salgo corriendo ahí. Yo si soy uno de los hermanos menores salgo corriendo. Esta ganaba el concurso de la tóxica. Porque ya le estaban planteando imagínese, si usted, hermano, considera que su esposa es complicada, imagínese este caso que le estaban planteando a Jesús. Se murió el primero, se casó con el segundo se murió, también y esta historia haciéndosela a Jesús para ver qué Jesús decía. Y después de todos murió también la mujer. O sea, la mujer, después de haber estado con 7 hombres, se habían muerto los 7 varones, después se murió la mujer, le ponen este caso hipotético a Jesús, y en el verso 28 le dicen, en la resurrección, los saduceos, no creyendo en la resurrección, le dice, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¡Ajá! Yo le digo a mi esposa cuando llega al cielo, yo quiero seguir siendo tu marido. Y ella me dice, Diga conmigo, el sexo, no sé, que no le dé pena, diga conmigo, el sexo es algo temporal. Así que si quiere saber lo que es bueno, cásese en vida, porque en el cielo, fíjese en lo que Jesús les dijo. Fíjese en lo que Jesús les dijo. Entonces murió por fin la mujer también en la historia inventada. Gloria a Dios que se moría por finalmente. Y ahora viene la trampa. Diga conmigo, la trampa. Recuerde que los saduceos no creen en la resurrección y le preguntan en el verso 28, Mateo 22, 28, dice, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer ya que todos la tuvieron? ¿Cómo escapa Jesús a esa pregunta? O sea, realmente le querían hacer pisar el palito. Esta es una expresión chilena, yo sé que Jovita me entiende, Pablo también, de querían hacer caer a Jesús. Ya llegaron ahí muy salameros, tú que eres amante de la verdad, que no te fijas en nada, que no haces acepción de personas, que a todos los miras por igual. O sea, ya pasándole la mano por la espalda y después como no lo podían hacer caer, él le dijo hipócrita, vienen estos saduceos que no creen en la resurrección, le ponen este tremendo caso difícil de estos 7 hermanos con la muerte de la mujer y le preguntan, ¿de quién va a ser la mujer? Porque allá arriba se va a encontrar con los 7. Y Jesús le dice en el verso 29, dice, entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, diga conmigo, erráis. ¿Qué significa erráis? Te equivocas, sin H, con H es ponerle al caballo, ya sabemos, la herradura. Erráis, ignorando las escrituras. Se lo dice a personas que estudiaban la escritura. Y el poder de Dios, erráis. Porque, verso 30, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Diga conmigo, yo voy a ser un ángel. Como un ángel. No vamos a batallar con el tóxico, la tóxica, porque allá no se van a dar en casamiento. Así que si quieres saber lo que es bueno, cásese ahora. Disfrute ahora. ¿Cuántos de los casados dicen gracias, Señor, por el matrimonio? Gracias, Señor, es un deleite. Ay. Bueno, a veces sí. ¿Y por qué le dice erráis ignorando la escritura? Porque los saduceos no creen, ellos ignoran los otros 34 de los 39 libros del Nuevo Testamento. Los saduceos solamente los 5 primeros libros, solo creen los 5 primeros y entonces los otros 34 que encuentras enfáticamente que sí hay resurrección. En los otros 34 libros del Antiguo Testamento encuentras enfáticamente que sí la resurrección existe. Elías resucitó a muerto al hijo de la viuda, Eliseo resucitó muerto, el hijo de la mujer sunamita. Maravillosos milagros, léalos, estúdielos con cuidado. Job 19:26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán. Diga conmigo, la resurrección es algo que sucederá. Amén.
O sea, tenemos bastante evidencia bíblica que va a haber resurrección. Y Job está hablando de la resurrección. Daniel habló de la resurrección de los muertos. Toda la Biblia da testimonio de que la muerte no es la última palabra. Diga conmigo, la muerte no es la última palabra. Nosotros tenemos una concepción demasiado occidentalizada de la muerte. ¿Usted ha ido a un funeral últimamente? ¿Cómo es en los funerales? Está todo el mundo triste, llorando. Te perdí, te extraño, te voy a extrañar. ¿Cómo voy a vivir sin ti? El otro día le decía una broma a mi esposa porque ella, hace algunos años atrás, y no se preocupe, no va a sacar la historia triste con los violines, la música de violines, pero hace 7 años atrás, ya 7, ¿cómo han pasado los años? Yo estuve a punto de morirme por una cirugía en el corazón, tuve cáncer y la pasé realmente mal. Y mi esposa un día me dice: si te mueres, yo no puedo vivir sin ti. El otro día me dijo: pero lo dije de mentiritas. Todavía tengo la estaca clavada aquí en mi corazón. Hoy día no me podía poner la camiseta por la estaca aquí tan grande clavada. De verdad. Ahora, diga conmigo, el casamiento es algo temporal. En la eternidad no será tema. En la eternidad no será tema. Mateo 22, 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Así le responde Jesús a estos saduceos. Fíjese. Él no le habló de la resurrección, sino que le dijo: oigan, atención a esto, Mateo 22, 31 al 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? O sea, les citó los primeros 5 libros de los cuales ellos sí creían. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Diga conmigo: wow, wow. La gente trataba de hacer caer a Jesús. Ay, si es lícito darle al César tributo, ahora le ponen todo un caso inventado, difícil para hacerlo caer de alguna manera. Y bueno, Jesús hablaba con autoridad, con sabiduría, tanto así que la gente se iba de ahí con una sensación de asombro, pero también de frustración porque no lo podían hacer caer. No lo podían pillar en un error, hacerlo tropezar. Y no les habla de la resurrección porque ellos no creían en la resurrección, pero sí de los primeros 5 libros. Y ese es uno de los problemas que usted y yo tenemos cuando vamos a compartirle a alguien el Evangelio, porque nosotros le decimos: es que la Biblia dice, y muchas veces esa persona ni cree en la Biblia. Entonces ya tenemos un problema. Es que la Biblia dice esto o aquello, pero esa persona te dice: es que yo no creo en la Biblia. Y aquí Jesús no le empieza tanto a hablar de la resurrección, sino que le habla que Él es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Dios, perdón, de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Diga conmigo: Dios es un Dios de vivos. ¡Wow! Miles de años atrás, Abraham seguía vivo y coleando al lado de Dios. Sus hijos y sus hijas vivirán por toda la eternidad. No nos gusta la muerte, ni menos morirnos. Y nosotros tenemos esta visión demasiado fatalista de la muerte. Diga conmigo: la muerte no es el final. Es un traspaso a otro estadio donde nuestro espíritu en algún lado va a estar, ya no habitando en ese cuerpo de carne, en ese cuerpo que se enferma, en ese cuerpo que algún día se lo van a comer los gusanos. Diga: ouch. No nos gusta hablar de esto, ¿cierto? Bueno, Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Usted escuche la voz de Dios. Imagínese el cuadro, la gente dialogando, la gente mirando, la gente murmurando, la gente viendo: aquí va a caer Jesús, aquí lo van a hacer caer. El chisme,
La gente mirando y observando cómo le presentan estas conversaciones a Jesucristo maliciosamente. Qué maravilla debe haber sido verlo y escucharlo. Cuando Jesús contestaba, se maravillaban, se admiraban de su doctrina. Y entonces los fariseos, observando lo que había sucedido, los saduceos se juntan. Verso 34, Mateo 22, 34 al 36. Aquí los fariseos ya se juntan. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dije, no, ¿sabes qué? Juntémonos mejor. Y uno de ellos, aquí viene otro personaje. ¿Quién? Un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. Uno de ellos, intérprete, que interpretaba la ley, preguntó otra vez por tentarle. Preguntó para tentarlo. No para aprender. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que le hace preguntas para saber si usted sabe? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que hace preguntas nomás? Ay, ¿que con quién se casó Caín? ¿Y por qué si Dios existe están cayendo bombas allá en Gaza? ¿Y por qué si Dios existe hay gente que se muere de hambre en África? ¿Se ha dado cuenta que hay gente con ese tipo de preguntas? Nomás para tratar de hacerte resbalar de tu fe en Dios. Fíjese, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Un intérprete de la ley, preguntándole a Jesús otra vez. Ya no lo hicieron caer los fariseos, los herodianos, los saduceos, ahora un intérprete de la ley. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Hoy día para nosotros que conocemos alguito más de Biblia, nos es fácil. Pero ahí imagínense preguntándole si ellos tenían todo el conocimiento de la ley. Dios ya se la había dado a Moisés. ¿Y cómo podía Dios decir que un mandamiento era más importante que el otro? Que sí, que no matarás, que no robarás, que no desearás la mujer de tu prójimo, que honrarás a tu padre y a tu madre. Querían hacer caer a Jesús de alguna manera. Pero fíjense cómo Jesús le contestó, y esto tiene que ver con el título del mensaje de hoy, que es con todo, sino para qué. Diga conmigo, con todo. Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios te las va a revelar y otras que Él se las va a guardar hasta que usted llegue al cielo para que usted le pregunte. Así que cuando usted tenga una pregunta muy complicada, hágala, se vale. Pero si la respuesta no la tenemos, vamos a buscarla que el Espíritu Santo te guíe, pero hay cosas que solo te las va a responder Dios allá en el cielo. Yo le quiero preguntar, ¿y qué hubiese pasado si Noé no construía el arca? ¿Nos ahogábamos todos? ¿No estaríamos aquí? Son preguntas válidas. Y hay cosas que Dios nos reveló. No juegue usted a jugar de listo haciendo preguntas fuera de contexto como este ¿cómo se llamaba? Intérprete de la ley. Entonces Mateo 22, 36 le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué es lo que le responde Jesús? Mateo 22, 37. Sígame ahí con su lectura, vamos a leer mucho y bueno, ya hemos avanzado mucho. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Diga conmigo, con todo. Con todo tu corazón. Diga conmigo, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mira al que tiene al lado, dile, tienes que amar a Dios con todo. Con todo. Y le dice, este es el primero y grande mandamiento. Y me gusta esto, nosotros decimos, debemos amar a Dios, amemos a Dios. Yo les pregunto, a ver, levante la mano todos los que aman a Dios. Levante la mano todos los que aman a Dios. A ver, los que no levantan la mano no aman a Dios. A ver, levante la mano. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Lo estoy mirando de aquí. Ok, sí, ama a Dios. Bien. Entonces el intérprete de la ley le pregunta a Jesús y Jesús le respondió inmediatamente, amar a Dios con todo. Solo le preguntó por el primero y Jesús de generoso le da el segundo también. Le dice, Mateo 22, 39, le dice, y el segundo es semejante, parecido, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos, diga conmigo, de estos dos mandamientos, diga conmigo, depende toda la ley y los profetas. Esto no lo dijo un predicador, no lo dijo un apóstol, esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, amarás con todo y de esto depende toda la ley. O sea, ¿cómo cumplíamos con la ley? Nadie cumplió la ley. ¿Quién fue el único que cumplió la ley? Jesús. Pero el Jesús diciéndote y diciéndole a un intérprete de la ley, fíjese, los fariseos, hoy día hablamos peyorativamente de los fariseos. Pero ¿sabe qué? Los fariseos no eran tan malos. Los fariseos eran guardianes. Yo quisiera que en la iglesia hubieran más fariseos, en el buen sentido de la palabra, no me malinterprete. Los fariseos ayunaban martes y jueves. Los fariseos eran celosos de la ley. Los fariseos iban al patio de su casa y contaban ahí las plantas. Ahí las plantas de menta, los tomates, lo que tuvieran. Y contaban 1, 2, 3, 4, 8 tomates, 9 tomates, 10 tomates. Y a este tomate es diezmo. Ellos diezmaban la menta, el comino y ¿qué más? El eneldo. O sea, eran disciplinadísimos. Guardaban la ley, no murmuraban de los sacerdotes ni de los... o sea, yo quisiera tener algunos fariseos. Cuidaban la escritura, guardaban la escritura, ayunaban, hacían sacrificio, cuidaban la ley. O sea, no eran tan malos después de todos los fariseos, pero bueno, aquí Jesús le está diciendo que con esto, con amar a Dios con todo, cumplían toda la ley. Ellos trataban de cumplir toda la ley, circuncidarse, guardar el sábado, no podían trabajar. Hoy día les digo a algunos de ustedes, no trabaje el domingo, es un día para el Señor. Ay, sí, pastor, es que me está llamando el cliente, que estoy apurado, tengo que ir. No, es que no. O sea, hoy día estamos bastante más laxos en lo que es honrar a Dios con nuestro tiempo. Diga, ouch. Pero fíjese lo interesante. Jesús les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, diga conmigo, toda la ley. O sea que estaba fácil. Jesús estaba diciendo algo que estaba fácil. De esto depende todo. No tienen que hacer nada más. No tienen que cuidar el sábado, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer nada más de la ley. Solo cuidar y amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la tienes más fácil. Es todo lo que tenía que hacer. Y el intérprete de la ley no le preguntó por el segundo, pero Jesús de generoso se lo dio. Y a los que Jesús les estaba respondiendo es a los fariseos, a los que sí creían la ley y los profetas. O sea, usted puede saltarse los 39 libros de la Biblia, pero usted cumple con esto amando a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si cumples con esto te salvas. Wow. Parece fácil, ¿sí o no? Dile al que está al lado tuyo, debes amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Parece fácil y sencillo, ¿no? Pero, amados, no hay ningún ser humano, excepto con Jesús, que haya cumplido con este mandamiento. Quitémonos la hipocresía religiosa. Amados, que en su corazón no haya nada más que amar a Dios. Que en sus fuerzas usted no gaste ni una sola caloría en otra cosa que no sea amar a Dios. ¿Está fácil o está difícil? Pues entonces cuando yo le doy un beso a mi esposa, no estoy amando a Dios de verdad porque estoy amando un poco a mi esposa, ¿o no? O sea, si yo dejo algo de mi corazón para amar a mi esposa, si yo dejo algo de mi tiempo para estar con mis hijos, entonces no estoy amando con todo mi corazón a Dios porque parte de lo que hay en mi corazón es para mis hijos, para mi esposa.
¿Se entiende? Está raro, está difícil. Entonces, ¿por qué Dios dijo esto? Porque Él no dijo con gran parte de tu corazón, no dijo con gran parte de tu mente, no dijo con gran... Y seamos honestos, todos los que estamos aquí, mientras estamos aquí, tenemos en nuestra mente algunos otros proyectos. Estás aquí, estás pensando, hoy tengo que llegar y pagar la luz. Tengo que pagar el teléfono. Mañana, ¿a qué hora entro a trabajar? Mañana va a llover, ¿tendré trabajo o no tendré trabajo? Porque también en tu mente tienes otras cosas. Pero Jesús dijo, si me amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. ¿Quién de nosotros hace eso? Si hay gente que para venir al culto una vez a la semana, un par de horas, es como un sacrificio. Hay gente que cuando tenemos las reuniones por Zoom no prende la cámara porque tengo los ojitos hinchados. Mucho sacrificio que me vean así. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros ama a Dios de esa manera? Pues nadie. Hay gente que pasa toda la semana enterita sin leer la palabra de Dios, nada de orar, nada de tener tiempos privados íntimos de adoración y de alabanza, pero el domingo estos 15, 20 o 25 minutos de alabanza estás ahí parado, levantas tus manos, adoras al Señor, es algo bueno, pero muchas veces estás mirando el reloj, que a qué hora va a terminar el pastor, se está alargando. Como ahora, me está dando hambre. Estás pensando en el mole, en las flautas, en las empanadas. Yo también. Juan 4:34. Dice Jesús, les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero tu comida no es solo hacer la voluntad del Padre, tu comida también son las flautas, los tamales, el mole que te está esperando ahí después del culto, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo cumplimos con Dios? Y el único que puede decir honestamente que hacía todo para Dios fue Jesús. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¡Wow! ¡Wow! Quiero leerles Gálatas 3:22. Dice, más la Escritura lo encerró todo, aquí es Pablo escribiéndole a los Gálatas. Diga conmigo, bajo pecado. ¡Wow! La Escritura encerró todo bajo pecado que no sea amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente. Y yo, pensando en qué título le ponía a la prédica, además de con todo, diga conmigo, todo es pecado. Ahora, ¿es pecado ir al cine? Pues no. ¿Es pecado amar a tu esposa? Pues no. ¿Es pecado amar a tus hijos? Pues no. Claro que no. Pero aquí el apóstol Pablo nos da más luz de esto. Cuando Jesús dijo, cumples toda la ley. Si amas a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, con eso cumplen la ley. Con eso. Pero aquí Pablo dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Amados, es que nadie puede ganarse el cielo ni llegar a Dios con algo que sea fuera de Dios. Diga conmigo, no puedo acercarme a Dios con algo que sea fuera de Dios. Solo Cristo, diga conmigo, Cristo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y la gente se preguntan, pastor, que hace un ratito hablaba con mi hermana Elisa, pastor, me invitaron a un baile, ¿es pecado ir al cine? ¿Es pecado bailar? Y fíjense que los religiosos tienen esto. Los fariseos tienen esto, quieren cuidar tanto las formas, quieren cuidar tanto para que tú te acerques a Dios, pero aquí Gálatas te está diciendo, mal la Escritura, lo encerró todo bajo pecado y Jesucristo te dijo hace otros añitos atrás, dice Jesucristo, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y si haces esto, cumples con la ley. ¿Cómo cumples con la ley? Pues amándolo, de manera entregada.
Porque mientras duermes, obviamente no estás amando a Dios porque estás descansando. Porque mientras sales a jugar con tus hijos y está tu corazón ahí, no estás amando a Dios porque estás expresándole amor a tus hijos. Porque mientras le das un beso a tu esposa o caminas con ella de la mano, estás teniendo una expresión de amor a tu esposa y a eso a Dios le gusta y le parece bien. Pero en estricto rigor, no hay nada más que nos acerque a Dios de una mejor manera que no sea amar a Dios por sobre todas las cosas. La Escritura lo encerró, dice Pablo. Más la Escritura lo encerró. Y Pablo lo pone como más estricto el asunto. En el verso 22 de Gálatas 3:22 termina diciendo: para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Para que desde el rey hasta el mendigo, desde el más adinerado hasta el más pobre, para que el más ilustrado y el más ignorante, para que el que tenga la más alta posición y la más baja posición, tengamos el único camino a la salvación, que es Jesucristo. Amén. Solo por medio de Cristo Jesús, de su promesa, para que no podamos vanagloriarnos de nada. Hay gente en las iglesias que se vanaglorian hoy, ¿viste cómo vino la hermana vestida? Hay iglesias donde algunos dicen: no, no debiera tomar Santa Cena porque tiene un pecado ahí que yo me enteré, y nos aflora la religiosidad. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Diga conmigo: si amo a Dios y está en primer lugar en mi vida, cumplo con la ley. Pero también dice: y a tu prójimo. Y a tu prójimo. ¿Quién es ese prójimo? Ese amigo que murmuró de ti. Ese amigo que le prestaste dinero no te lo devolvió. Out. ¿Ah? Ese amigo que te traicionó. Ese amigo que te dijo una cosa y terminó haciendo otra. Qué difícil, ¿no? Pero ¿sabes qué? Con Dios se puede. Diga conmigo: con Dios se puede. Por eso, con todo, si no, ¿para qué? Diga conmigo: con todo. Jovita, con todo amamos a Dios. Con todo, en primer lugar. ¿Está bien? Que amemos a nuestra familia. Sí, está bien. Que amemos a nuestros hijos. Sí, está bien. ¿Está bien que tengamos negocio? ¿Cuántos tienen negocios propios? Sí, dedíquele tiempo, trabaje, échele ganas, sea inteligente, sagaz, haga negocio, hable con gente, sea proactivo, etcétera. Pero hay algo que debe ser principal en tu vida. Diga conmigo: con todo. Mira al que tiene al lado suyo y dígale: Dios debe ser lo primero en tu vida. Dígale. ¿Ah? Incluso el día domingo, dígale. Incluso el día domingo. ¿Ah? Dígale allá a Trinidad, a Noé, por favor, aproveche de repasarlo. Aproveche. Muy bien. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, diga conmigo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. No dijo: yo soy un maestro que enseña la verdad. Él es la verdad. No dijo: el que tiene una religión, el que tiene vida, sino el que tiene Cristo en su corazón tiene la vida. ¿Cómo tenemos a Cristo entonces? Con humildad, reconociéndolo, confesando con nuestra boca y llenándonos de Él. ¿Cuántos están listos para pedirle al Señor eso? Amén. Con esto termino. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amados, usted tiene que tomar la decisión de ponerlo en primer lugar, de amarlo con todo su corazón, con toda su mente. Y Dios deja sin mayor juicio que usted deje un poquito de su amor, de su corazón, de su mente, para que lo dedique en los negocios, para que lo dedique a su familia, para que lo dedique en las buenas cosas. Pero si usted no lo pone en primer lugar, entonces no hay forma de que se pueda acercar a Él. Amén. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Diga conmigo: voy a poner a Dios en primer lugar. Pónganse en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Levanta tus manos a Él.
Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel, Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel, Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Es hora de cantar, acércate, es hora de adorar, vamos y acércate, es hora de danzar y acércate, olvida lo demás, levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, es Cristo Jesús. Él es poderoso